Amén, hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dícholo de otra manera, todo lo puedo en el Mesías, que sus palabras me fortalecen y me edifican y me hacen caminar confiada y me hacen mirar más allá de lo invisible. Me hacen recordar que la fortaleza no está en mí, sino en el Mesías, en el escogido, en el enviado, en el Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesucristo, en el único que ha dado su vida por nosotros, el que nos ha sacado del lodo cenagoso y nos ha traído a un refugio, que ha dejado a las 99 ovejas en el cerco protegidas y ha salido a buscar a la herida, a la desviada, a la que se le ha quebrado la patita, a la que está lastimada de su cabeza, herida por una mordida de lobo o por un rasguño de león, o se la arrebató del oso, de las garras del oso, del hocico de la bestia. El Mesías, el que dejó todo, que no perteneció al Sanedrín, pudiendo haberlo hecho, fue a buscar a las ovejas perdidas de Israel, a los esparcidos que estaban sin consejo, sin consuelo, que se habían vuelto a la idolatría, que estaban mezclados entre los turcos, mezclados entre los grecos, mezclados entre los pakistaníes, estaban en el oeste, estaban en el este de África y cercas de Asia. Y lo miramos cuando le dice a Pablo, y no pases por Asia, porque Pablo recibía órdenes de Cristo, órdenes del Mesías, el discípulo que siguió su voz después de la muerte del Señor Jesucristo, al que le tocó edificar la iglesia, al que le tocó ir por aquellos que no pertenecían del linaje de David, que no pertenecían a la casa de Israel, sino que eran los gentiles, aquellos que no pertenecían al reino, pero que fueron invitados a las bodas del Cordero. Esos somos nosotros, todos aquellos que hemos caminado en el camino de Cristo, que hemos entrado a la resurrección del Señor, pasando por la prueba de fuego para ser fortalecidos en su palabra, para ser tentados por el maligno. Pasamos por la división, pasamos por esos lugares tenebrosos hasta mirar la luz que es nuestro Señor Jesús, nuestro Maestro, el que nos dio consejos diciendo: no le llaméis Padre a ninguno en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el Cristo. Mateo 23 lo dice muy claro y no lo tenemos que pasar por alto. Debemos de memorizar las Escrituras, porque Él nos aconseja y nos dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento, por falta de sabiduría. Se desviaron y temieron y no confiaron en que el Todopoderoso,
estaba con vosotros, que el destructor, el mismo que destruyó a los egipcios, aquel que lanzó a la mar con caballo, con jinete, con armas y con poder y autoridad, sacó al pueblo de la esclavitud. Él es el mismo, el de ayer. Aquel que sacó al pueblo de Israel es el mismo que te saca hoy, cuando tú estás sumergido en el problema, cuando tú estás en la derrota, cuando estás sumido en las drogas, cuando estás apartado de tu familia, apartado en el dolor, ahí donde piensas que nadie te ve, que Jesús te ha dejado, que el Padre te ha abandonado, que el Espíritu Santo no está contigo. Ahí está nuestro Señor Jesucristo. Ahí está Él para consolarte como un soldado con su espada, con su lanza para derrotar al enemigo que quiere destruir tu cuerpo, para que no tengas vida en la resurrección, para que pierdas tu alma y vayas a la destrucción. Por eso Él se llamó en aquel día, en la matanza de los primogénitos, el destructor, Jehová de los ejércitos, el que destruye. Pero todo aquel que puso la sangre del cordero en el dintel fue librado de la muerte. Y pasó de largo el destructor, el ángel de la muerte que recibió órdenes para acabar con todos los primogénitos, aún de los animales. Él solo recibió órdenes del destructor. Así quedó reconocido en Egipto como Jehová, el destructible, el destructor. A ese Dios todopoderoso al que nosotros servimos, al que nosotros no tememos, aunque sea el destructor, porque sabemos que bajo de sus alas permanecemos seguros, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, esperanza mía y castillo mío, ¿de quién temeré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, de saeta que de día o de noche destruya. Caerán a tu lado 1010,000, a tu diestra no llegarán. Porque así como al pueblo de Israel lo acechaban más de 10,000 soldados de Faraón con sus carros y sus lanzas y sus caballos y sus jinetes, no pudieron contra Jehová, el destructor. Jehová de los ejércitos es su nombre. A Él clama cada vez que estés pasando por el inoportunio. Y recuerda, Jehová te proteja y te socorra en el día de la prueba. Gracias, Señor, porque sé que tú que estás con nosotros, tú has escogido a los que van a ser llamados en aquel día, a los que van a ser arrebatados. Porque cuando tú vengas en los aires nos llamarás con trompeta, con voz de trompeta y de mando. Y en un abrir y cerrar de ojos estaremos contigo. Gracias, Señor, porque te plació que de la boca de los niños y de los que maman, Señor, seamos llevados a tu presencia. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús, dejo este pequeño mensaje. Venid pronto, venid pronto, venid pronto, porque el Señor viene, porque el Señor viene y ya no viene en el tiempo de la gracia, sino vendrá a destruir a todo aquel que rechazó al Hijo. Hermano, no tengas en poco la sangre de Jesús. En esta noche, sé valiente, inscríbete en el libro de la vida a través de nuestro Señor Jesucristo.
Acepta al Señor Jesús como tu Salvador y repite conmigo: Señor Jesús, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra bastará para librarme del pecado y de la muerte. Te reconozco como mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no te acuerdes más de mis pecados. Yo te reconozco y perdono a mis hermanos a los que he agredido, y perdono a mis enemigos, y perdono a mis familiares que me ofendieron. Y perdóname, Señor, todo pecado de mi juventud y de mi niñez. En el nombre de Jesús pido todo esto. Amén y amén.